Hay cosas que hay que hacerlas, es necesario, más allá de que tengamos algún tipo, hayamos tenido algún tipo de diferencias entre riobambeños, es necesario que nos encontremos, más aún cuando la ciudad necesita de la unidad entre las autoridades, entre los ciudadanos. Yo sé que esto es difícil para muchos de ver y es una sorpresa que de pronto aquí en las cámaras, en el Facebook, nos encontremos con el Napo y yo y lo hagamos así, de una manera clara, frontal, transparente, porque eso necesitamos. Necesitamos reunirnos las autoridades, dejar de lado cualquier cosa, cualquier problema que haya habido, que siempre habrá en la vida problemas, y nos unamos y vayamos adelante. Esto espero que sea replicado, espero que en algún momento y al final, Napoleón, buenas noches, te voy a hacer una invitación de réplica, de que esto se vuelva un bis, un eco, y que continuemos haciéndolo con todas las autoridades de este territorio nuestro, de la provincia, esta provincia que necesita encontrar un camino entre todos. Buenas noches. Buenas noches, John. Un saludo para todos quienes nos están observando en este momento. Y yo, además de saludarles, también quiero hacerme eco de estas palabras que tú has mencionado. Yo creo que hay que salir muchas veces del formato que nos encasilla a hablar muy bonito en muchos espacios, hablar de unidad, hablar en función de provincia, y muchas veces no empezar a reconocer que efectivamente esta unidad se puede construir a partir de la aceptación de las diferencias que tenemos todas las personas como seres humanos, culturales, ideológicas, religiosas, políticas, cualquier tipo de diferencia, que a otra hora lo que hacen es separarnos, tenernos siempre en diferentes andariveles, cuando lo que la diferencia de las personas debería permitir es simplemente ver en otro contexto las realidades que estamos viviendo. Pero al final del día, y no solo como autoridades, sino como ciudadanía, con objetivos claros, con objetivos comunes, con propósitos de todos, pues estas diferencias tienen que abonar a construir un proceso participativo de todos y de todas, con el respeto a eso, con el respeto al pensamiento ajeno, pero al mismo tiempo con la clara identificación de que todos tenemos una brillante oportunidad de poder abonar sobre objetivos comunes. En los bancos, en las instituciones, en los colegios, en las oficinas, a veces en la misma casa, entre hermanos, entre herederos, siempre aparecen diferencias de esas que uno dice, yo con eso no quiero saber más, ¿no? Pero ahí está el punto, podemos eso mejorarlo, podemos cambiar, podemos dar un paso adelante y podemos decir, respiremos profundo y hagamos un pacto de unidad por la provincia. Lo que hay que llegar es a acuerdos, y eso es lo que quiero conversar el día de hoy. Cómo llegar, cómo ir adelante con este proyecto provincial, con este proyecto de ciudad, cómo podemos unir a los que están de alguna manera distanciados por una u otra cosa para llegar a un objetivo común, en lo que yo le llamo el proyecto Chimborazo. Bueno, sí, efectivamente el proyecto que tú mencionas, que puede aterrizar en el concepto de que cada uno también podemos tener un proyecto de cantón, de ciudad, de institución, de familia, personal, tiene que traducirse a eso, ¿no? ¿Cómo finalmente logramos que las personas nos cohesionemos? Y yo quiero insistir, primero es en la aceptación de que solos no lo podemos. Evidentemente requerimos por convergencia de más personas para que nuestros propósitos inclusive se puedan llevar a cabo. Ya en el caso de las instituciones a las que representamos o de quienes fungen con una posibilidad de poder dirigir de alguna manera los destinos de un territorio, de un país, es esta clara necesidad de que tenemos que estar juntos, de que la corresponsabilidad tiene que ser asumida por cada uno de nosotros para poder llegar a algo. Entonces, ahí viene la pregunta, y voy a hacer esta pregunta con la que yo me he acercado a rectores de universidades, me he acercado al prefecto, me he acercado a otros alcaldes, desde la asamblea. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué necesita? Porque tú has pasado ya varios años en la alcaldía, al frente de la alcaldía, y debe ser complicado, debe haber alguna complicación con el Estado, con el gobierno. ¿Qué hace falta? ¿Qué leyes hace falta cambiar para que pueda
moverse mejor los GATS municipales. Pues, correcto. En esta primera parte, asuntos de leyes. Y luego habrá que también enfocar que este factor de cómo ayudar, por ejemplo, desde la Asamblea, no nos lleva únicamente a estos espacios legislativos, sino al espacio de gestión, que a lo mejor muchas veces puede ser gestionado, porque eso no le corresponde o no es tarea del legislador, pero es una responsabilidad como ciudadanos también, más allá de ser legislador, cohesionarnos como autoridades de tal manera de que juntos podamos hacer la gestión por el territorio, que eso es fundamental. John, muchas veces hemos caminado huérfanos de nuestras autoridades nacionales. Hablo como asambleístas. Y esto no puede pasar. Mientras en otros cantones, que no es para la envidia, ni para la sana envidia, simplemente para la reflexión, a mí sí me da envidia. Asambleístas con sus autoridades locales, juntos, exigiendo, pidiendo las cosas que se requieren en un cantón. Ahora, por ejemplo, irse a los ministerios, golpear las puertas, Ministerio de Finanzas, hagan el favor de dar los presupuestos que tienen que dar a tiempo. Exactamente, ¿no? Golpear las puertas, abrir la boca. Y es diametralmente diferente que el alcalde de Riobamba, que no pertenece a la clase política o a la organización que en su determinado momento genera un proceso de país, sea recibido. Es súper duro, es una realidad, pero es muy distinto que el alcalde con sus asambleístas, con el prefecto, con el resto de alcaldes, con los presidentes de las juntas parroquiales, podamos mostrarnos. Vamos a hacer una plantonera ahí si es que hace falta. Ya hace falta los tiempos. Bueno, volviendo al tema, ¿qué requerimos como municipios? Lo habíamos conversado algunos días atrás, esta necesidad de cómo generar recursos para los municipios, por ejemplo, que nos parece fundamentales. La recuperación del IVA. Hoy ya fue resuelto por la Asamblea, pero quizás lo traemos a colación porque finalmente el veto no hemos escuchado si se ha presentado o no por parte Hay que estar atentos. ¿Cómo es esta cosa del IVA? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Los municipios, productos de contratación, pagamos un IVA, ¿sí? Como cualquier otra institución. La diferencia se da ahora que este IVA, que tiene que ser devuelto a los municipios, no se lo hace de manera directa. Este IVA primero pasa al Ministerio de Finanzas. ¿Y por qué un municipio paga IVA? Bueno, esa es ¿Por qué el Estado le paga el IVA al Estado? Bueno, esa es una de las inquietudes que siempre nos hemos planteado, pero no desentendiéndonos del rol tributario que podamos asumir también como parte de un Estado igualitario hacia todas las personas naturales o jurídicas. El hecho es que esto se manejó de tal manera de que dando el IVA al Ministerio de Finanzas se convertía en caja chica del gobierno nacional del todo. Y ya no devuelven. Te devuelven después de algunos años. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿De 100.000, 200.000, 1 millón, 10 millones? En el caso de Riobamba, a esta fecha estamos hablando de alrededor de 8 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Cuántas cosas en los barrios? Que ese IVA que se va al Ministerio de Finanzas se quede en los municipios. Que no se dé la vuelta. Que no se dé la vuelta. Y eso se hace a través de leyes en la Asamblea. A través de leyes, ¿no? La reforma que se planteó últimamente de régimen tributario ya realizó este cambio y es por eso que, bueno, deja de ser ya un pedido, pero sí una alerta a que efectivamente con el veto pues no se trastoquen estos elementos que son de mucho beneficio. Para poner un ejemplo, el Teatro León es restaurado con devolución de IVA de muchos años atrás, que se lograron recuperar después de tanto tiempo. Hoy pensamos construir la plaza de comercialización de ganado, también con recuperación de IVA, pero hemos tenido que transitar por algunas instancias porque luego del Ministerio de Finanzas no es que se lo entrega directamente al municipio de Riobamba. ¿Y los alcaldes de las otras ciudades y los asambleístas de las otras provincias no han ido a pelear por eso? Bueno, este es un tema que se planteó y se planteó justamente desde la coyuntura política, inclusive social cristiana, y le creo en esta propia elección. Obviamente esto no estaba resuelto por la Asamblea Nacional.
Hoy que ha sido resuelto, esperemos que se cumpla, esperemos que el veto llegue finalmente a que esto sea una realidad. A más de esto, mi estimado John, tú sabes, ¿no? Y quizás por eso también es parte del pedido de cómo cohesionar un trabajo entre autoridades, porque a otra hora, frente a intereses comunes, tenemos que estar solicitando convenios, llámese al Consejo Provincial para poder atender nuestras parroquias. Entonces, hay competencias que podrían trabajarse de manera concurrente, de tal forma que tanto... Yo sí sé lo que me va a decir porque me lo han dicho montones de alcaldes. Exactamente. Que tanto el Consejo Provincial como el municipio, en este caso los municipios, por ejemplo, podamos atender la vialidad de nuestro cantón, específicamente en el sector rural, a más de la parte urbana. Y esto, básicamente los caminos vecinales, son competencia exclusiva del Consejo Provincial, el cual firma convenios y digamos que le da una autorización a cada uno de los municipios para que puedan intervenir. Pero si no le da esa autorización, los municipios no pueden intervenir en los caminos vecinales porque si no entran en peculado y en delitos de este tipo. Por lo tanto, es un pedido de casi todos los alcaldes que esas competencias ya sean automáticamente dadas a los municipios. Yo creo que deberían ser competencias concurrentes, ¿no? Exactamente. O sea, el uno o el otro, con un simple oficio, una cosa que le dice voy a actuar sobre esta vía y ya está. O sea, ¿Y eso a qué va a obligar? A que tanto el Consejo Provincial como los municipios coordinemos trabajos. Que ese es el punto. Que ese es exactamente el punto. Ahora, ¿qué sucede? El municipio de Riobamba no puede atender la realidad de sus parroquias, porque lastimosamente no se nos entrega un convenio que lo hemos solicitado desde hace casi 2 años atrás. Ya, bueno, ya no peleemos porque estamos buscando unidad. No estoy peleando, estoy identificando una realidad. Sí. Entonces, hay que entender que el territorio de las provincias son sumamente amplios y las capacidades institucionales pues son pocas también, ¿verdad? Entonces, el afán colaborativo tiene que llevar a eso, a existir una posibilidad jurídica, legal, que permita que los municipios podamos actuar sobre intereses comunes. Te digo algo, yo no sé si es que en qué comisión voy a estar en la asamblea. Probablemente esté en la comisión de desarrollo productivo o en la de territorios, no lo sé. Pero esté en una o esté en la otra, lo que les invito a los alcaldes, porque yo sé que esto lo van a ver otros alcaldes y otras autoridades, les invito a que me pasen los documentos, lo que haga falta para poderlo hablar con los otros asambleístas. Finalmente, las leyes se llegan a aprobar cuando uno habla con otro asambleísta y le dice, ve, yo te apruebo esta ley, tú apruébame esta de acá, o este artículo, o esta reforma. Entonces, pero necesito de ustedes, justamente de eso, el IVA, las vías y otras cosas que me el tema de los trámites, cómo resolver este tema de los trámites para que no sea tan engorroso, una cosa que es tan complicada en nuestras ciudades. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde está el meollo del asunto en cuanto a leyes para que yo lo pueda llevar a la asamblea? Y al decir yo, estoy diciendo Mariano Curicama, Patricia Núñez, Rafael Lucero. Bueno, yo pensaría que es muy importante trabajar bajo el tema de una normativa superior, ya las ordenanzas que regule justamente procedimientos, aspectos de tramitología para los municipios. Con un ejemplo muy claro, la DINADAD para los registros de propiedad estableció un mecanismo en el cual se estandarizó todos los procedimientos del país a través no solamente de componentes administrativos, sino también tecnológicos, lo cual está permitiendo de que aquí, en Ambato o en Guayaquil, el proceso sea el mismo. Es que si no, se tienen que inventar. En cada municipio se inventan un procedimiento. Cuando hay requisitos, ¿no? Y los requisitos es otro tema, ¿no? Es otro tema. Entonces, esto bajo una ley o ampliación a las famosas conceptos de modernización, le vendría muy bien estandarizar procesos de tal forma de que cada municipio no se quiera inventar el agua tibia
en función de cómo optimizar y hacer más eficiente. Volver la vista a la tecnología y a los nuevos tiempos. Yo digo, tal vez tú no estés de acuerdo por temas tributarios, pero para mí, muestre el certificado de gravámenes, lo sigo manteniendo. Esa cosa ya no se necesita y sin embargo sigue ahí, cuando con temas tecnológicos esa información ya se la tiene en línea. Bueno, mira, y no solamente esos temas, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, un informe de factibilidad urbanística que a otra hora pues tiene a digitadores verificando qué se puede hacer en un determinado sector, cuando a través de plataformas pues debería ser un tema de consulta en línea para saber qué propietario o qué proyectista puede hacer en el barrio de la estación, qué puede hacer en Caminos del Sol, qué le faculta o qué no le faculta. Es ir justamente a eso, pero evidentemente, o sea, es todavía un tiempito por recorrer, es un tema de acondicionar información, pero yo creo que sí requiere de una enorme voluntad de adentrarnos en estos procesos donde la asistencia tecnológica pues es fundamental para el desarrollo. Y antes de olvidar, porque se nos puede ir en el diálogo y diálogo, hoy que estamos en este proceso de comunidades digitales entregando el internet en nuestras zonas rurales, hemos visto una dificultad enorme. Esta pandemia pues ha evidenciado las brechas sociales de una manera realmente impresionante. El uso del internet ya no se vuelve un tema facultativo de quienes pueden, de quienes no pueden. El internet debería ser considerado como un servicio básico. En la ley de como un derecho. Como un derecho. En la ley de defensa del consumidor se debería incluir esto como un servicio básico. Quizás esto permitiría que los temas arancelarios de importaciones de equipos puedan disminuir. A ver, yo en estos días, como dije, y vine corriendo, estaba agitado al inicio de esta conversación, porque vengo de Guayaquil y vengo hablando con el señor César Monge, que es una de las personas que están muy cercanas del nuevo gobierno. Y le decía, lo que en Chimborazo necesitamos no solamente es que se genere un plan a nivel nacional para la conexión del área rural del internet, no, sino que el plan piloto, la primera acción sea en Chimborazo. O sea, es necesario que no seamos los últimos. O sea, muchas veces dicen, bueno, un plan rural y lo ponen en otras provincias que tienen más poder económico y a la nuestra le dejan al final, como las primeras vacunas que se dieron, que mandaron a Chimborazo 140 vacunas, o sea, que fue una cosa de locos, porque no había en ese momento quien reclame por lo que necesita la provincia y la ciudad de Riobamba. Entonces le dije, vamos con el plan piloto en cuanto a la conexión de internet, vamos con el plan piloto en cuanto al riego por goteo, vamos con el plan piloto en cuanto a las nuevas vías que necesita el país. Empecemos por Chimborazo, empecemos generando estos mercados que se pueden dar en esta provincia, y ese fue el compromiso que hicimos. Pero necesitamos que cuando venga esos recursos de acá, haya la apertura de las autoridades locales, para que tenga una tierra fértil donde pueda llegar esos proyectos. Bueno, afortunadamente, John, y quienes nos estamos en este rato penetrando en esta entrevista, hemos tenido la oportunidad de recorrer el territorio y poder evidenciar las necesidades. El hecho de compartir las necesidades en territorio te genera una prospección de tal dimensión que a uno le motiva a hacer esfuerzos, trabajar de tal forma de que se resuelvan esas necesidades. Hoy mismo estuvimos a 1 hora, 3.600 metros, en San Miguel de Quera. Estudiantes donde ya reciben sus clases a través de la tecnología. Pero antes, ¿qué pasaba? Estudiantes que ni siquiera tenían la oportunidad de ver a sus profesores en una época de pandemia. Estudiantes que se han tenido que retirar. Y las razones por las cuales deberíamos empezar por una provincia como la de Chimborazo sobran, porque los mayores índices de extrema pobreza están aquí en la provincia de Chimborazo. Yo contaba en campaña el hecho de la historia real en Columbe de esta niña que tenía que ir arriba a la loma para poder coger el internet, ¿no? Porque ahí en su casita no llegaba la señal y le atacó un lobo.
O sea, y le atacó un lobo. Eso no es un cuento, es real. Eso sucedió. No es el cuento del lobo. No, no es el cuento del lobo, es real. Y no solamente ese lobo, sino que también es una niña que suben con otros niños y entre adolescentes a la montaña. Y eso no es muy, pues, o sea, sí es algo que te estremece porque pueden pasar cosas feas. Entonces, el internet es súper importante y en eso hay que trabajar en conjunto, como sea. Mira, San Miguel de Quera, en Anguiñay, en Pungalá, en Balcací, en Quimia, nuestros niños tienen que recorrer entre 30 y 45 minutos para poder llegar a un lugar, para poder acceder al internet, a la tecnología. Niños que no solamente recorren esto muchas veces a pie, o si no los gastos propios de lo que significa una movilización, que se lo hace en cualquier medio, de cualquier forma, generando estos riesgos que obviamente pues tienen nuestros menores. Esas son las condiciones reales. El otro día hablaba con un chico, un lustrabotas del Parque Sucre, y él me decía que él se encuentra, que él va una vez al mes al Infocentro a entregar los deberes. Esa es su educación. Una vez al mes al Infocentro para entregar sus deberes. Eso tiene que cambiar. Dos temas. ¿Qué pasó con la vacuna? Hay que contar esta cosa. ¿Qué pasó con las vacunas? ¿Cómo se dio esta cuestión? Creo que es importante porque van a ver cómo se puede trabajar en conjunto, con pequeñísimos aportes y con grandes aportes. Y la otra porque ya mismo se acaba el tiempo, entiendo que hay otras actividades. Hablemos del agua de Riobamba. Este tema es un tema que me importa muchísimo porque es algo que se van a dar unos cambios y yo quiero escuchar de tu boca qué es lo que pasa con eso. Vamos con las vacunas. A ver, vamos con el tema de vacunas. La diferencia de un antes, a inicios del mes de abril, cuando se pretendía que sea una sola institución la que asuma toda la responsabilidad del proceso de vacunación, me refiero al Ministerio de Salud Pública, y luego de inicios del mes de abril, cuando tomamos la decisión de ser parte de un proceso mancomunado. Empiezo por el concepto de unidad, que es lo que ha servido y ha sido el pilar fundamental para que el proceso de vacunación sea uno de los procesos reconocidos a nivel nacional. Y eso tiene que darnos motivación para seguir adelante, no para quedarnos en la alegría de saber que algo hemos hecho bien, sino por el contrario de saber cómo podemos fortalecer. Nace del convenio entre el GAT municipal del Cantón Riobamba y el Ministerio de Salud Pública en el afán de compartir esfuerzos, capacidades para organizar el proceso de vacunación, que vale la pena mencionarlo, no tenía hacia los cantones planes específicos para cada uno de los municipios, no existía. Ojo, atentos al detalle, atentos al detalle. Sí, la autoridad local, para hacer estos convenios, tiene que hablar con el ministro. Así es. No te voy a preguntar si te cae bien o te cae mal este gobierno, no lo voy a hacer. Lo importante que hay que tener claro es que la autoridad local tiene que hablar con la autoridad nacional, me caiga bien o me caiga mal. O sea, es que eso es algo que hay que entenderlo para quienes quieren armar la bronca después. O sea, hay que hablar con el gobierno nacional. Independientemente de quién esté. ¿Quién esté? Quien esté. Exactamente. Y eso nos llevó justamente a golpear las puertas, ¿no? Para decir, a ver, aquí está el municipio para poder apoyar un proceso de vacunación que evidentemente se veía a nivel nacional que tenía sus dificultades, no podemos ocultarlo. ¿Y qué ha significado que el municipio se involucre? Que junto al municipio, a través del COE, las instituciones del sector público y también del sector privado, pues digan, aquí estamos presentes. Se vincularon universidades, se han vinculado instituciones del sistema complementario de salud como clínicas y hospitales privados. Y hoy el proceso de vacunación se lleva de manera conjunta, todos asumiendo una responsabilidad. ¿Qué dice el municipio? Entregamos el plan de vacunación del Cantón Riobamba, que no existía. Ese fue el primer insumo que lo entregamos. El plan. ¿Sí? ¿Y físico? De manera física hemos entregado equipamiento. Hemos entregado personal como médicos, como enfermeras. Hemos entregado el sistema de información que hoy mismo... Es decir, la estructura con la cual se inyectan las vacunas que entrega el ministerio. El montaje. Todo ese montaje, todo el andamiaje para que nuestros
médicos. A mí un día un pajarito me contó, ya van a joder por ahí en las redes, mira, no, pero me dijo una persona que con el cambio del ministro se habían generado algunas complicaciones. Y él decía, yo tengo una cierta cercanía con el actual ministro, así es que ahí fue como se da esta reunión, porque busqué por ahí el teléfono, dame el teléfono al alcalde a ver si le timbro, y fue cuando empezamos, mandé un chat, Napoleón, ¿en qué puedo ayudar? Que esa es la manera, y de ahí en algo habrá servido. Lo importante es que, ¿cuántas dosis de vacunas hay? A ver, del informe que tuvimos hasta hace una semana anterior, habían llegado 20.000 para la zona centro del país. Estas 20.000 se distribuyen en función de la capacidad operativa que tiene cada uno de los cantones. ¿20.000 en cuánto tiempo? No, estuvieron disponibles 20.000 al arranque de esta semana. Esto significa distribuir 20.000 entre 4 provincias en función de las capacidades operativas. ¿Qué pasó ahí? Efectivamente, a este diálogo que tú mencionas, recuerdo, estábamos con el Centro Operativo de Vacunación, SPOSH, y justamente tras estas intervenciones se autoriza la operación en UNASH. Con SPOSH estábamos con alrededor de 1.000 vacunas diarias. En UNASH tenemos la capacidad operativa de 1.500. Capacidad operativa, estamos vacunando hasta 1.000. Y el día de hoy arrancamos en la unidad educativa Santo Tomás Apóstol, Colegio Salesiano, así lo conocemos, con una capacidad de 1.000 vacunas más. 3.000 diarias. 3.000 diarias. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el día domingo. Hasta el día domingo estarán operativos, o sea, 21.000. este centro, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la bondad de esto? Que, por ejemplo, hoy jueves, el día jueves, el día viernes, el día sábado y el día domingo, docentes en la unidad educativa salesiana. Aspiramos más de... Pero necesitamos más vacunas. Por supuesto que sí. Ahí toca. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que mientras más capacidad demostremos e instalemos aquí en nuestra ciudad, el ministerio efectivamente está observando donde existe organización y hay capacidad de vacunación, se entregan los insumos. Donde lastimosamente no existen las capacidades operativas, se entrega en función de lo que se puede hacer. Y vamos a revisar, porque evidentemente esto que en Riobamba están llegando vacunas, es necesario que lleguen a los otros cantones de la provincia, y de eso hablaremos con los alcaldes de los otros cantones en el momento en el que tengamos un espacio parecido a este. ¿Qué pasa con el agua de Riobamba? ¿Y qué va a pasar con el agua de Riobamba? Bueno, en el tema de esto habíamos hablado unos días atrás, pero yo sí te pido que se cuente de manera muy clara y transparente a la ciudadanía, que sepa lo que va a pasar a futuro con el agua de la ciudad de Riobamba. Y el alcantarillado, ¿no? No, por supuesto. Pero yo creo que en el contexto es importante mencionar qué ha pasado, que eso es fundamental. ¿Qué ha pasado en Riobamba al año 2014? Un nivel de cobertura de agua potable 27% en nuestra población, distribución en tanqueros alrededor del 12% hacia nuestra población. Hoy, tras el cierre técnico de una segunda red de distribución de agua que estaba ahí en medio de nuestra ciudad, que lo que hacía era un desperdicio de alrededor de 100 litros por segundo, que es una cantidad bastante importante. Perforación de pozos. ¿Qué significa red secundaria? Al año 2014 tuvimos la instalación de las 9 redes de distribución. Así es. Lastimosamente las antiguas seguían funcionando. Y se perdía el agua. Y se perdía el líquido. Se cerró esta red antigua o secundaria y logramos inyectar a nuestro sistema alrededor de 100 litros por segundo. Decidimos perforar pozos, sobre todo en barrios nororientales donde existía realmente dificultades. San Martín de Granillo y compañía. San Martín, José Lascano, 13 de abril, San Antonio del Aeropuerto, y esto permitió que podamos inyectar alrededor de 100 litros más por segundo. Derivó en que del 27% aproximadamente a casi el 60% hayamos mejorado la cobertura de agua 24 horas en la parte urbana, y que la disminución de entrega por tanqueros esté en menos del 1%.
pero tenemos todavía alrededor de un 40% de población que no recibe líquido vital de manera permanente. Y para esto, obviamente, se planteó el proyecto Maguazo-Alao, que viene aproximadamente desde el año 2017 ejecutándose, y aspiramos que a fines de este año pues se pueda ya recibir el proyecto. ¿Qué va a entregar el proyecto Maguazo-Alao? Alrededor de 500 litros por segundo. De un déficit que hoy tenemos, que está bordeando evidentemente los 200 litros por segundo, que en la práctica generan esta brecha de cobertura, que permitirá que Riobamba en el tiempo pueda tener el líquido vital. Eso en cuanto a agua. Ahora, en cuanto al sistema de alcantarillados y colectores, hay una deficiencia bastante grande. Es una inversión de alrededor de $70 millones que se requiere para poder dar cobertura sobre todo a los barrios periurbanos de nuestra ciudad, para poder entregar los sistemas de alcantarillado. Básicamente el agua de Riobamba va al río, ¿no? Sí. Así, uy, Sí. sin filtro. Si es que preguntas una de las ciudades más contaminadoras del planeta, una de esas, pues sin duda alguna es Riobamba. Porque y el Chibunga está ahí con alerta roja. Al río Chibunga. Pero bueno, esta, a Dios gracias, también es una realidad que ha tenido toda su historia de Riobamba y que finalmente encontró ya una ventana. ¿Cuál es esa ventana? La construcción de colectores, en primer lugar. Se tiene planificado la construcción de los barrios nororientales, del Bosque Tubacé, del emisario Chambo, el intersector Chibunga. Es muy importante porque este colector va a impedir que las descargas vayan al río Chibunga, y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Y con seguridad, tras esta obra, pues dejaremos de ser los grandes contaminadores del río Chibunga y de los ecosistemas que esto deviene. Estoy ahí. ¿Cómo va a ser construido? ¿Quién la va a construir? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cómo se ejecuta? Mediante crédito ordinario del Banco de Desarrollo, que fue aprobado para el municipio de Riobamba por un monto de $33.6 millones, con una contraparte municipal de alrededor de $6 millones, que es lo que nos va a permitir ejecutar esta parte, este segmento de colectores. Entonces, esto está debidamente financiado. Aspiremos que en las próximas semanas ya se pueda echar a un proceso de licitación nacional a efecto de que esta obra se pueda ejecutar. Pero no es todo, no es suficiente. Y ahí es donde nace, a través de la empresa municipal de agua potable, otros procesos bajo otros modelos de gestión que permitan abordar el resto de colectores que son necesarios para el cantón Riobamba. Estamos hablando del colector de la Politécnica, de Abras Bajo, entre otros adicionales. Proceso que en la práctica se está llevando a cabo bajo el modelo de aliado estratégico, que no ha terminado, está en pleno proceso. Es más, que aspiremos como el que más tenga buenos resultados. Un privado va a ser parte del manejo del agua potable y alcantarillado de Riobamba. Va a ser parte del financiamiento en la ejecución de la obra pública. La rectoría del manejo no la pierde la empresa municipal de agua potable. Es más, ni siquiera es decir, va a invertir en las obras. Va a invertir en las obras. ¿Y cómo se le paga? Vía tarifa, ¿no? Vía recuperación a tarifa. Entonces, esto es muy importante aclararlo, ¿no? Claro. Porque no es que la empresa pasa a ser privada, ni siquiera pasa a ser mixta, porque lo que se está construyendo es un proceso donde haya efectivamente inversión privada, y a través de la inversión privada exista un modelo de... ¿Cuánto va a invertir? Son alrededor de $20 millones. ¿Y en cuánto tiempo lo va a recuperar? Está planteado a 15, 20 años. Son los temas que hoy mismo se está discutiendo. No es un asunto que está culminado, y es por eso que inclusive ciertos detalles de información pueden resultar imprecisos a este momento, delicados evidentemente, cuando se encuentra en un proceso justamente con respecto a la conformación de este aliado estratégico. Lo que se busca frente a la falta de capacidades inclusive de generar deuda, porque eso es lo que lleva a buscar este tipo de modelos. La empresa municipal de agua potable no se puede endeudar en este monto, en estas cantidades frente a la necesidad que se tiene, y es por eso que se busca
la inversión como un actor, obviamente, del desarrollo de nuestro cantón. Entonces, ¿qué dicen de esto las otras autoridades? ¿Qué dicen de esto los concejales? ¿Qué dicen de esto los asambleístas? ¿Qué dicen de esto los directores provinciales? ¿Cómo está esta cosa? Bueno, porque es que justo ahí quiero tocar. ¿Del aliado estratégico o en general del Consejo? Del tema del agua, o sea... Bueno, en realidad no se ha dicho mucho, porque no ha habido mayor involucramiento, y volvemos quizás al inicio de esta entrevista, y lo vamos a poner en términos muy sencillos. Este crédito inicialmente, el de 33.6 millones, tenía un componente de fondo no reembolsable, ¿sí? Hoy es ordinario al 100%. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque para ver si avanzamos un poquito más. Démosle un poquito más. Está tan interesante. Es que hay que dejarlo. Es que aquí es la cosa clave. Involúcrate. Si eres autoridad de la provincia de Chimborazo, de turismo, no sé, del Banco del Banco de Desarrollo, lo que sea. Involúcrate en estos temas, porque esa es la manera como las cosas salen bien. Es decir, las autoridades tienen que involucrarse. ¿Qué dicen los concejales? Bueno, obviamente conocen, obviamente es un proceso compartido. De hecho, es Consejo Municipal quien autoriza la suscripción del convenio de financiamiento. Este no es un tema unilateral desde el alcalde de la ciudad, esta es una decisión de Consejo Municipal, y evidentemente en la reflexión de que no existiendo recursos desde las arcas propias del municipio para poder afrontar en esta magnitud las obras, es necesario el endeudamiento, es necesario el financiamiento, pero un endeudamiento sobre temas prioritarios de ciudad. Yo creo que eso no lleva justamente a buscar un cuestionamiento sobre en qué se va a invertir, porque el recurso público estará en el agua potable, estará en los sistemas de alcantarillado, infraestructura básica para poder generar un espacio de desarrollo, de crecimiento de nuestra población. Yo lo voy a poner desde mi punto de vista. El asambleísta fiscaliza, pero fiscalizar no significa ir en una cacería de brujas. Fiscalizar significa transparentar las cosas. Orientar, transparentar y también buscar que los procesos se generen, porque a veces se quedan parados nuestras carreteras, esos chaquiñanes que tenemos alrededor de la ciudad de Riobamba, es en mucha parte debido a que procesos de contratación se quedaron en el Ministerio de Obras Públicas allá en Quito y nadie les hizo seguimiento. Eso también es fiscalizar. Pero, Napoleón, de aquí en adelante vienen cosas. Y la ciudadanía me va a pedir, porque eso me han escrito, y en esta entrevista los comentarios van a estar ahí, y van a decir, tienes que controlar, tienes que revisar. Y yo lo que hago, el pedido, y este pedido es creo que el primer pedido oficial que ya viene en mi función es transparentemos todo. Si es que la ciudad se va a endeudar en construir colectores, en mejorar el sistema del agua, también significa que se va a quedar endeudada. Por lo tanto, esos dineros deben ser manejados escrupulosamente bien. O sea, tiene que ser, y esto puede significar también que haya personas que quieran decir que se está manejando mal. Por eso la invitación es a que transparentemos, pongamos en línea, pongamos en redes, en el momento debido. Este momento está en negociación y hay cosas que tienen que quedarse en espera, pero en el momento debido es necesario que se conozcan precios unitarios, procesos, acuerdos. Dicen que en el detalle se esconde el diablo. Es necesario que la ciudadanía pueda leer el contrato que se firmó. Es necesario que se conozca de manera transparente todo el proceso. Sí, y esa es la invitación. Sí, afortunadamente, yo y a la ciudadanía, pues esta es información de carácter público. Y de hecho está expuesta en no solo las páginas institucionales, sino, por ejemplo, del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde todos estos elementos están a disposición de todos los ciudadanos. Pero hay una responsabilidad enorme sobre el manejo del recurso público y estamos totalmente de acuerdo. Quiero ponerte un caso, porque yo creo que este espacio es importante para poder comentar, sobre todo por lo que tú hablas, niveles de transparencia. El mismo Maguazo Agravo fue un convenio de financiamiento por $33 millones. 33 millones de dólares, casi 34 millones de dólares. Terminamos contratando por menos $10 millones.
por menos 10 millones de dólares. Pero aquí se comenta que todavía, ¿por qué no se acaba? Sé que hay procesos, hay partes que tienen que dar el permiso para pasar. Bueno, ¿por qué no se termina yo? Primero por una pandemia que ha durado casi un año y esto ha letargado evidentemente el proceso constructivo, porque el equipamiento lastimosamente no tiene producción nacional, sobre todo la instalación de bombas automáticas en un proyecto, el primer proyecto del país que va a ser 100% automatizado. Y tú conoces estos temas. Y entiendo que los estudios iniciales no eran automatizados. Exactamente. Así se cambió. Es un estudio inicial que determinaba una operación manual. O sea, el estudio inicial, perdón que te corte, acoger la válvula, ¿no? Había que contratar al señor, el famoso señor del tanque de agua que abría la válvula, cierra la válvula. Decenas de señores. A decenas de señores. Y eso se puede hacer automático, o sea, es un clic y ya se abre y se cierran las válvulas que hagan falta según la presión. Por lo tanto, el proceso cambió, pero esto hay que informarle a la ciudadanía. Sí, totalmente de acuerdo. Y no es solamente dejarle de subir el documento en el portal, es que hay que decirle, hay que contarle a la gente, esto ha pasado, para que no haya malos entendidos, justamente. Exactamente, ¿no? Y es el tema que justamente inclusive se menciona para evitar esto de que ahora el proyecto cuesta más. Claro que cuesta más si se incrementa un componente que no estaba estipulado al inicio del proyecto y que no se trata de una mala planificación del proyecto tampoco, porque nació bajo una perspectiva, bajo un alcance. ¿En qué año se hizo? En el 2008. El proyecto se hizo en el año 2008. ¿Y se empezó a construir? Se empezó a construir en el año 2017. O sea, sí. 9 años después. 9 años después. Por lo tanto, la tecnología ha cambiado. Que muchas cosas debían cambiar en ese proyecto y sobre todo el concepto de llevarlo tal cual hoy hemos también hablado. Fiscalización es preguntar, investigar, ser transparente, no generar cacerías de brujas. Es investigar, preguntar y ser transparente, porque es el dinero de todos y es el agua es el agua, ese es el derecho fundamental que tenemos como seres humanos. Yo no lo veo como servicio, lo veo como un derecho absoluto. Tiene que ser así. Entonces, así va a ser, Napoleón. Esta conversación podría ir de largo en muchos otros temas. Queda para la segunda parte. Sí, y hay temas, en mi mente se vienen algunos temas que yo, como lo dije en estos días anteriores que hablamos, como lo dije, no estoy de acuerdo. Pero no los voy a tocar. ¿Y por qué no los toco? Porque este es un encuentro para buscar la unidad de la provincia, de la ciudad, para encontrar un proyecto común. Y aquí viene la invitación final. Empecemos por dialogar con la ciudadanía, por escucharle a la ciudadanía. Estamos organizando un foro, el Foro Chimborazo, y te invito a que seas parte de ese foro, a que, bueno, por un lado, ojalá hayan instalaciones donde nosotros podamos generar este foro, que en su mayor parte será online, pero sobre todo te invito y te genero este compromiso de que hagas una ponencia. ¿Cómo crees tú que podrías aportar para el proyecto Chimborazo? Sí, te invito 10, 15 minutos. Esto le invito al alcalde de Riobamba, le invito a los ciudadanos que deseen, ya vamos a ponerlo en redes para que se inscriban, comenten el tema y generemos una memoria ciudadana que sea una guía para las actuales y futuras autoridades. Un proyecto no es algo de 4 años, tiene que ir a 40 años en los cuales hagamos lo que avancemos. Y lo que no avancemos, pues de manera coordinada y sistemática, lo continúen los siguientes autoridades, sin pelearse, estén o no estén peleados, mejor dicho, que ya sea una visión a largo plazo, como ha sucedido en otros territorios y que le falta a nuestra provincia de Chimborazo. Y la otra, es necesario construir una asamblea provincial, horizontal, donde no solamente estén las autoridades de elección popular. Es necesario que entren las autoridades designadas, los directores provinciales, los rectores de universidades. Es necesario que entren ciudadanos a dialogar y no a ejecutar obra, a planificar hacia dónde queremos ir como ciudad, hacia dónde queremos ir como provincia.
Evidentemente, las autoridades ya tienen una visión, pero es necesario que esta visión se enriquezca con las visiones de las otras autoridades y de los otros ciudadanos. Ahí está la invitación hecha. Bueno, en primer lugar, aceptada la invitación, no puede ser de otra manera. Aceptado el reto, aceptada la ponencia, no puede ser de otra manera. En los espacios que hemos sido requeridos y en otros que hemos propiciado también, lo que se busca es esto, ¿no? Cómo enriquecer un proceso a través de la participación de las demás personas. En un concepto muy claro, no es que las autoridades manejan la verdad absoluta, ni el conocimiento sobre todas las cosas. Por eso son los equipos multidisciplinarios, por eso son los procesos de descentralización, de desconcentración del mismo Estado, que permiten que las instituciones vayan abordando de manera especializada los diferentes temas de un territorio. Y el municipio pues juega un rol fundamental, porque muchos de ellos son competencias municipales, ¿verdad? Y eso, le hace falta la competencia de productividad al municipio. La de vialidad, que habíamos dicho. Sí, también. Y la de productividad, porque somos su gente. Somos el gobierno más cercano a la población. Y vuelvo y repito, no se trata simplemente de querer quitar competencias, porque el concepto sería la concurrencia. No te desentiendas de la competencia, pero podemos hacer un trabajo juntos. Así es. Y eso nos lleva a la concurrencia. Y luego el mensaje está dado. De parte nuestra existirá toda la voluntad de dialogar con las personas que sean necesarias, de tal forma de que se comprenda de que Riobamba, de que Chimborazo necesita el concurso de todos. Hemos demostrado en cosas aparentemente sencillas que el factor unidad es lo que ha permitido que salgamos adelante, a que las cosas se hagan de mejor manera. ¿Requiere de mucha voluntad? Por supuesto que sí. Eso es fundamental. No puedo hablar por otras autoridades, pero sí puedo hablar en función propia de que esta voluntad le existe en el espacio que corresponda. ¿Cómo se llama el youtuber que es Las Cosas Como Son? No sé. Auronplay. Las Cosas Como Son. Napoleón, hace un par de años tuvimos un conflicto. Tú y yo tuvimos un conflicto. Desde entonces, desde el último debate que hubo en las elecciones anteriores, no hemos vuelto ni a vernos, ni a hablar, ni nada. Pero así sucedió. Claro, yo nunca he tenido un conflicto contigo. No, yo sí tenía. Ya, pero yo no. Yo sí. No, yo sí. Tú dices, es un conflicto. No, sí, ahí estaba el conflicto. Estaba marcado lo que no hace la ciudadanía. Pero es importante. Y por eso, y lo quiero dejar así claro, como dice el Auronplay, ¿no? Las cosas como son. Te hago la tercera invitación. Se dio ese conflicto, aquí estamos, porque hay que trabajar por la provincia, porque hay que trabajar por la ciudad. Te invito a que hagas este mismo esfuerzo un eco, a que busques la conexión con nuestro prefecto. Sé que hay complicaciones, no voy a decir más, entre los dos. Sí, pero te invito. No, entre los dos, está bien. Ya, no sé. Bueno. Da igual. Ya, primero hay que marcar que algo pasa para solucionarlo. Claro. ¿No es cierto? O sea, algo pasa. Tenemos que encontrar la unidad de la provincia, de las autoridades. Tenemos que encontrarlo. Y esta es la invitación. No, y yo vuelvo y repito, o sea. Pero es una acción, ojo, cuidado, no solo intención, es una acción. Es un tema aceptado. De hecho, hace 15 días atrás volvimos a enviar un oficio a nuestro querido prefecto de la provincia para que atienda los requerimientos, para que nos reciba. Bacán. Y por supuesto, eso muestra la voluntad. Juan Pablo, terminamos este diálogo que se ha extendido más de lo que esperábamos. Sí, terminamos este diálogo. Hago la invitación, lo hice ya en un día que conversamos y voy a acercarme nuevamente a tratar de ser de alguna manera un conector para que nos encontremos todas las autoridades de la provincia, y lo mismo que hago con Juan Pablo Cruz, lo hago con cada uno de los alcaldes a quienes voy a ir a visitar, y cuando estén las autoridades, los directores provinciales, también les voy a ir a visitar. Y si Napoleón, tú también vas a visitar a estas autoridades o hablas con ellos, porque lo harás con el gobernador o gobernadora, que se posesionen y hay que ir a hablar inmediatamente. Pero ojo, no solamente es ir y hablar y reunirnos,
es que tiene que ser público, es que la ciudadanía tiene que ver que nos podemos sentar en una misma mesa para trabajar por la provincia y por la ciudad. Por Dios, tanto tiempo sin que eso haya pasado. ¿Podemos hacerlo? Bueno, se puede hacer, y yo vuelvo a repetir. No, vayamos a hacer. Requiere de mucha voluntad, y tú me has hecho recordar algo que fue inédito hace algunos años atrás, cuando se discutía la ordenanza de fauna urbana, de control de fauna urbana. Y tú te recordás, no sé si te enteraste del proceso, teníamos por un lado animalistas, por otro lado taurinos, no taurinos, hablando del mismo tema. Pero ¿qué es lo que sucedía? Cada quien desde su espacio, bajo su perspectiva. En su polaridad. En su polaridad, y eso lo que estaba generando era una complicación. Tomamos la decisión de conversar, tomamos la decisión de sentarnos juntos todos, y esta ordenanza fue construida por todos los actores en un primer valor puesto en la mesa de trabajo, que fue la tolerancia, que fue el respeto, ¿sí? Que fue esta consideración de saber que tú eres diferente que yo, que pensamos distinto, pero que finalmente tenemos un propósito común. Y yo creo que cuando fijamos nuestra mente en los propósitos comunes y no en las cosas que nos diferencian, encontramos más de un motivo para caminar juntos. Y esa es la invitación que yo también la hago. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Sí. No, así es que, sin que sea perfecto, sin que sea todo lo que queremos, pero podemos conseguir que se estructure esta cosa, esta visión a largo plazo de Riobamba, esta visión a largo plazo de la provincia de Chimborazo. Bueno, efectivamente, y ya el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. El factor tiempo es un componente fundamental sobre las cosas que de aquí en más puedan suceder. Quizás estamos a unas semanas de que se configure el nuevo esquema gubernamental, no solamente en la línea de gobierno ministerial, sino ya en lo que territorio también significa direcciones provinciales, distritales, regionales, que permitan ya dar esta idea de con quién tenemos que trabajar. Y de hecho que esta planificación de acercamiento, pues es un principio que tenemos que hacerlo, inclusive por dar una directriz de conocimiento a las nuevas autoridades de qué es lo que está pasando en el territorio. Con seguridad habrá autoridades que por mayor voluntad que vengan y entusiasmo, pues tienen que aterrizar en las cosas que están pasando. Y ahí viene, tú eres docente del SPOCH, ¿no? Así es. ¿No? Y yo conversé con el rector Byron Baca y le planteé esta idea de construir esta escuela que forme administradores del territorio. Sí, no es con una ideología, no es formadores de líderes políticos de mi agrupación o algo así. Es una escuela, es la profesionalización de las autoridades. Digo yo, para que vengan luego los nuevos muchachos que sean 10 veces mejores autoridades de lo que podemos ser ahora. Sí, y te invito a que empujemos eso. Bueno, la creación de la escuela de administradores del territorio. Sería realmente interesante, ¿no? Porque enfocados en el proyecto Chimborazo. Bueno, no neutral. Enfocados en el proyecto Chimborazo. Y de hecho es quizás este componente que todavía hace falta a nivel del sistema de educación superior, que es tener una mayor relación con el territorio, ¿sí? Una mayor aprehensión de la problemática territorial, que se convierta en parte de los propósitos de vinculación también de las universidades. Te cuento, en estos días hemos estado conversando, dialogando con los asambleístas de diferentes partidos y andan armando sus bancadas, que los verdes, que los azules, los naranjas, andan en sus bancadas. Y yo he invitado a construir el grupo parlamentario de equidad territorial, donde nos enfoquemos las leyes en equidad entre los territorios, que no haya territorios que sean demasiado favorecidos frente a otros que nos dejan en segundo o en tercer puesto. Esto es importante y hay muchos asambleístas, muchos, te estoy hablando de unos 8 o 10, que sobre todo las provincias como las nuestras, que están lejos de los centros de poder, que están interesadísimos en trabajar de esta manera, en leyes que lleven a esta equidad territorial. Es que Chimborazo y otros, normalmente provincias intermedias, somos los que vivimos con mayor profundidad la inequidad,
Porque nos dan inclusive la planificación nos la dan haciendo en la capital. Tenemos que planificar desde aquí y para eso necesitamos líderes y administradores del territorio formados y con una visión común. Así es que del spot, bueno, ahí está. El reto está planteado en algunas aristas. Como decimos, hay trabajo para largo. Y a mí me van a decir, ¿y si no logras nada de eso? Si no logro nada de eso, da igual, porque tenemos que invitar a que la siguiente generación de autoridades lo haga. Lo que no se avanzó ahora, lo hagan después. Lo que ha pasado con el ferrocarril, lo empezó García Moreno, lo continuó Eloy Alfaro. El agua potable, ¿desde cuándo? ¿2007? ¿2008 me dijiste? ¿Quién estaba de alcalde? Ángel Llanes. Desde Ángel Llanes y todavía no se termina, pero ya está por terminarse. Entonces, esto es un proceso de diferentes autoridades. Y eso es dejar el ego de lado y saber que tenemos que trabajar como territorio a largo plazo. Bueno, sí, ese es el tema. Y yo creo que hay que comprender inclusive que estos espacios generan una temporalidad. Antes y después de alcalde, de asambleísta, estamos en nuestros escenarios sociales, somos vecinos, somos parte de una comunidad, somos parte de una institución y yo creo que los intereses propios de vivir en una mejor ciudad también nos corresponden a nosotros desde la perspectiva de ciudadanos, ni siquiera como autoridades, sino de ciudadanos. Y llevar ese enfoque de que esta temporalidad tiene que darnos a nosotros la posibilidad de dar nuestro mejor esfuerzo en un tiempo tan corto, que es 4 años, que parecería una eternidad para hacer las cosas. No lo es. Muchas veces un proyecto emblemático te dura eso, 4 o 5 años. Autoridades que por los cambios de administración ni siquiera ven terminar las obras que iniciaron, como han sido estos casos. Pero es la voluntad de dejar sembrado el camino para que Riobamba, independientemente de quién esté en estas esferas, pueda seguir adelante. Y esa es la responsabilidad que asumimos. Así es. Y si hemos hecho este acercamiento en el nivel de autoridades de la ciudad, de la provincia, también en sus casos, y así lo dejo así, ya no va a decir la Rosa de Guadalupe, pero sí les dejo esta idea. Sí, también en las casas hay estos conflictos, y sí podemos encontrar acercamientos, a veces en esas diferencias irreconciliables. La invitación está hecha también para los ciudadanos. Ojo, el tema del agua también hay que hacer una veeduría ciudadana. Lo mismo que pasa, lo mismo que la autoridad puede estar chequeando, también los ciudadanos. Intégrense a la veeduría ciudadana del agua de Riobamba, que también se está ya conformando y que lo anunciaremos como sea, para que todo el que esté interesado lo haga. ¿Vale? Bueno, repito una vez más, para mí ha sido todo un gusto, mi estimado John, volvernos a encontrar en estas esferas, de verdad reconocer esta capacidad en el orden personal que existe de dejar a un lado cualquier circunstancia que evidentemente haya sucedido, que queden siempre para la reflexión, para el análisis, jamás para el olvido, pero que sean estos los instrumentos que hoy nos permitan reconfigurar lo que hoy es necesario para Riobamba, lo que hoy es necesario para Chimborazo, y es efectivamente estos espacios, ¿no?, que hoy nos han llevado a este diálogo, y yo estoy seguro que nos tendrán en muchísimos más, aquí en Quito, en Guayaquil, donde corresponda, hablando de nuestra provincia y de los aspectos que son necesarios para atender los requerimientos que hoy tenemos. Yo ya me veo pidiendo ahí en los ministerios, todas las autoridades, Ashituta Mashikuna, Tucuicuna, Panicuna, y las Guarmis, las Inchi Guarmis, las Inchi Guarmicuna. Buenas noches. Gracias por haber visto este video. Muchas gracias.